Buenas noches. Buenas noches. Espero que este curso sobre el Evangelio de San Juan les despierte muchas inquietudes. Estos cursos espero que les despierten ganas de conocer más, de saber más, de profundizar en las Escrituras, que para nosotros son palabra de Dios, y que les den mucho entusiasmo para vivir mejor, ¿no? Porque el lema del Evangelio es ese, el de Jesús en el Evangelio de San Juan. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, de la mejor calidad. Y estos cursos también tratan de hacer esto, de que nos den elementos para vivir mejor. Lo que vamos a hacer en este curso del Evangelio de San Juan son 8 sesiones, de alguna manera comprimidas, necesariamente. En estas 8 sesiones vamos a hacer como un repaso general de los mayores temas del Evangelio. En estas hojas están más o menos distribuido o expuesto lo que vamos a trabajar una sesión tras otra, ¿sí? La del día de hoy, enero 16, vamos a presentar el curso, vamos a hacer los procedimientos, vamos a ocuparnos de la metodología histórico-crítica y de las tradiciones en torno al cuarto evangelio, y les voy a dar unos elementos narratológicos para el cuarto evangelio. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Aquí lo vamos a ir haciendo. Más claro o más oscuro y a ver cómo termina la cosa, ¿ok? Cuando yo esté diciendo algo que no se entienda suficientemente, no duden en levantar su mano y, oye Ricardo, explícame esto, ¿por qué no entendí aquello? ¿Sí? Con naturalidad no se sientan cohibidos. No es un curso así magisterial ¿sí me entienden? Sí. De la NASA y que estemos... ¡No! ¿Ok? Se trata de entender y de penetrar en el texto del Evangelio. Eso sí, lo prioritario es el texto del Evangelio. Entonces, yo les pedí que lo leyeran con anticipación y lo vamos a estar releyendo. No basta una lectura del texto del Evangelio, no. Siempre hay facetas nuevas, aspectos que nos pasan de noche a veces, desapercibidos, ¿no? Y acuérdense, los rabinos, los judíos, estudiosos de las Escrituras, decían que la Biblia tiene 70 caras. ¿Qué quieren decir con eso? Que nunca la terminas de conocer, ¿no? Que siempre es necesario avanzar y caminar con ella, ¿no? Ok. Pues vamos por ahí a darle ahora. Nuestro curso es del Evangelio de Juan, ¿sí? El cuarto de los... ¿Dónde está aquí? Ya se me perdió. ¿Dónde le doy para la siguiente? Ok. Voy a comenzar haciendo una cosa muy elemental sobre lo que les pedí que leyeran la introducción, sobre la introducción del libro. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí lo hicieron? ¿Quién leyó la introducción? No, sin presumir, pero sí. Ok. ¿Qué encontraron en la introducción? Pues ya no me acuerdo. Para comenzar, cuando uno empieza, tomen su Biblia, por favor, tomen su Biblia, el Evangelio de Juan.
Para comenzar el Evangelio, así en una mirada rápida por encima, ¿sí?, lo primero que destaca en el Evangelio es el prólogo, con eso empieza. El prólogo es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a leer en los otros evangelios. Pero las cosas no paran ahí en su extrañeza. El cuarto evangelio es un evangelio singular. De las cosas que más llaman la atención es, por ejemplo, en los otros evangelios, Jesús comienza a caminar por el lago para llamar a sus discípulos, después del bautismo, de ser bautizado por Juan el Bautista. Aquí no. Aquí el llamamiento de los discípulos tiene otro modo de realizarse. Parece como que Jesús ni los llama. Ellos se van llamando y se van pasando la voz. De las cosas más raras, ¿sí?, lo que sigue en el Evangelio es, ¿se acuerdan qué sigue ahí? En el capítulo 2. Las bodas. ¿Y qué pasa en las bodas de Caná? Primer milagro. ¿Y eso qué es? ¿Milagro de qué? Del agua, transformada en vino. ¿Sí? Algunos quieren borrar ese milagro porque dicen que como en vino. ¿No es cierto? Les causa problemas la cantidad de vino. Depende. Ya empezamos a platicar, ¿no? Y lo que sigue todavía a los estudiosos les causa más sorpresa. ¿Qué es lo que sigue allí después de la señal de Caná? Esa purificación del templo, que en los evangelios sinópticos normalmente viene hasta el final de la vida pública de Jesús. Porque acuérdense, en los evangelios sinópticos, ¿ya llevaron un curso de sinópticos? ¿Ya? Los evangelios sinópticos organizan la historia de Jesús como un gran viaje a Jerusalén, donde culmina con su muerte y resurrección. Como una peregrinación a Jerusalén. Aquí en el cuarto evangelio, Jesús va a ir por lo menos 4 o 5 veces a Jerusalén. Para cada fiesta, bueno, no para todas, vamos a verlo, va Jesús a Jerusalén. Entonces los sinópticos acomodan todos los eventos en torno a Jerusalén en la parte final de la vida de Jesús. Juan no lo distribuye así. Juan echa por delante esa llamada purificación del templo cuando Jesús expulsa a los mercaderes del recinto sagrado. Y luego, ¿qué sigue ahí en el Evangelio de Juan después de esa expulsión de vendedores y compradores? ¿Quién era Nicodemo? Un fariseo. Este Nicodemo es un rabino versado en las Escrituras y tiene una conversación con Jesús. Es de las autoridades del pueblo, Nicodemo, de los principales. Y tiene una conversación larga. En los sinópticos, en los evangelios sinópticos, Jesús, las conversaciones que tiene con los fariseos y los escribas son disputas, controversias, pleitos, litigios, a ver quién sabe más o a ver quién está por encima de quién. Hay una disputa continua con los rabinos y con el judaísmo en general. Acá también, pero hay un diálogo más largo, más permanente, más amplio. Los enconos allí están.
¿Qué es lo que refleja eso? Lo que las comunidades discipulares están experimentando de parte del judaísmo o de los judíos y de parte también de los cristianos, porque no creen ustedes que los cristianos también eran, ¿no? Algo les han de haber hecho también para que no, ¿no? Bueno, ¿qué sigue en el capítulo 4? Ajá. Bueno, ahí hay un intervalito y lo más grande en el capítulo 4 es ese episodio de Jesús en Samaria. En los otros evangelios, en uno de ellos incluso Jesús les prohíbe ir a Samaria, a los discípulos, ¿no? En el Juan no, Jesús mismo va a Samaria y se avienta una conversación larga ahí en el pozo de Jacob. Y los samaritanos lo reciben con bombos y platillos a Jesús y lo aclaman, etcétera, etcétera. Muy diferente a lo que tenemos allá a veces. ¿Y qué tenemos en el capítulo 5? Otra subida a Jerusalén de Jesús. ¿De acuerdo? Una curación. Ajá. Y tenemos, bueno, eso al final del cuarto, sí. Entonces, así nada más, en estos primeros 5 capítulos, pues vamos a hacer un recorrido más adelante, un poco más con mayores datos. Así nada más de entrada, el cuarto evangelio es diferente de los otros evangelistas. Y esa diferencia no quiere decir que sea una imposibilidad, porque algunos lo empiezan a leer y dicen, ¡ay, no, esto está muy elevado! No es que esté elevado. Lo que sucede es que a veces no estamos acostumbrados a este tipo de, ¿no? A este tipo de narración y de relatos. Y para eso vamos a hacer el curso, para ambientarnos y poderle meter el diente con mayor provecho a esto. ¿Ok? Esto dicho, quiero anotar algo sobre el método histórico crítico. ¿Qué es el método histórico crítico? ¿Lo han oído hablar de él? Los eventos que pasaron durante la historia, datos, fechas, lugares. El método histórico crítico es lo que en la Santa Madre Iglesia Católica se recomienda usar para estudiar las Sagradas Escrituras. El método histórico crítico en realidad es un conjunto de instrumentos para estudiar la Biblia. Y para eso se califican o cualifican gentes como el Padre Manuel, como los biblistas que se ponen a estudiar griego, hebreo, ¿no? Arameo, siriaco y cuanta cosa pueden, para poder ir a las lenguas originales en las que fueron escritas las escrituras, ¿no? Entonces eso es un instrumento. Y luego empiezan a hacer eso que dice el compañero, a verificar si esto que está aquí escrito fue así, y cómo es que fue así, ¿no? El método histórico crítico. O sea que cuando nos acercamos a la Biblia, ustedes ya llevaron un curso de introducción a la Biblia, no es, cuando nos acercamos a la Biblia no consiste nada más en, a ver qué me dice Dios. El problema más grande de escuchar la voz de Dios se llama discernimiento. Y para discernir la voz de Dios, aunque usted no lo crea, hay que analizar. ¿Discernir? ¿Qué quiere decir discernir? Analizar, sopesar, ¿no? Ver desde diferentes ángulos la cosa. La voz de Dios es así. El Papa Benedicto XVI publicó un documento que se llamó Verbum Domini, ¿no?
la palabra del Señor. Y en ese documento él habla y toma mucho del Evangelio de Juan. Se los recomiendo. Verbum Domini. Él habla de las voces de Dios, las voces revelatorias de Dios. Y que nuestra tarea consiste en conjuntar, escuchar, percibir la polifonía de las voces de Dios, ¿no? Porque Dios nos habla no solo en la Biblia, ¿de acuerdo? Dios nos habla en la creación, en la historia, ¿no? Los acontecimientos del mundo, en la historia humana, en la historia personal, en las comunidades, en la ecología ahora, ¿no? En la naturaleza decimos, ¿sí? La creación, etc. Esas son voces de Dios y hay que discernirlas y escucharlas juntas armoniosamente. El Papa habla de la polifonía. Al Papa le gustaba mucho, ¿no? La música y los coros, etc., ¿no? Al Papa Benedicto XVI. A todos nos gustan, pero pocos le entendemos, le rascamos al piano, cosas así. Pero bueno, ese es nuestro ejercicio y esa es nuestra tarea. Y para percibir la voz de Dios, la polifonía de la palabra de Dios, la Iglesia nos recomienda también usar un método. Ella nos recomienda usar el método histórico crítico, ¿sí? Porque se trata, acuérdense, estos textos son textos viejos, antiguos. ¿Cuándo se escribió la Biblia? ¿Cuándo? ¿No? O sea, por lo menos del Evangelio de San Juan estamos a 2000 años de distancia. Entonces, aprender eso. Es palabra de Dios en lenguaje humano, ¿cierto? Ha sido compuesta por autores humanos. ¿Y cómo la compusieron? Con lo que tenían a mano. Ya hicieron una clase de inspiración. ¿Sí o no? Los veo así como con ojos de plato y eso, ¿para qué? ¿Oh? Sí. Entonces ya podemos entender un poquito mejor cómo funcionan las cosas en la Escritura. Principios, ¿sí? El método histórico crítico se aplica a textos antiguos, se estudia su alcance histórico, ¿sí? Entender cómo se producen los textos. Es como un laboratorio aquello, ¿no? Cómo este texto se produce. Nos dicen que son procesos diacrónicos. ¿Se entiende la palabrita diacrónico? Diacrónico quiere decir a través del tiempo. Sincrónico quiere decir en el tiempo. Sincrónico, en el mismo tiempo. Cuando hablamos de procesos diacrónicos, estamos hablando de varios años y a veces decenios e incluso generaciones de personas. Entonces, no pensemos que la Escritura se hizo en una sentada. Y ahora vamos a ver cómo el Evangelio de Juan tampoco se hizo o se elaboró con alguien ahí en el escritorio echándole lápiz y papel, ¿no? ¿Y qué más? ¿Y dónde me quedé? Y regresaba de comer. ¿Dónde me quedé? ¿Sí me entiende? Los textos, normalmente los que llegan a nuestras manos, son fruto de un proceso largo, diacrónico le llamamos a eso, a través del tiempo, que pasa a veces, les digo, no solo de una a otra persona, sino a veces de generaciones y de culturas.
qué bueno que estamos acá, porque entendemos esto de las culturas mejor. ¿Sí? Se entiende mejor uno al contacto con personas de diferente procedencia, de otro, ¿no es cierto? Aprende uno más su propia identidad, con lo bueno y con lo malo que tiene, porque no crean que todo es virtuoso, ¿eh? También tenemos prietitos en el arroz, en nuestros modos de ser y entender la vida y el mundo. Entonces, sí, y eso a veces somos inconscientes de ello hasta que no encontramos a alguien de una cultura diferente y decimos, ah, caray, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estamos? ¿Sí me entiende? Y eso mismo sucede con las escrituras. Las escrituras no son fruto de una monocultura, aunque sean escrituras judías. En realidad tienen influencia de varias culturas, de varios pueblos. En su gestación intervinieron muchos factores. Ok. ¿Qué más tenemos ahí? Diferentes etapas de producción para diferentes auditorios o lectores. ¿Sí? Se las voy a poner todavía peor. Los textos, el texto, cuando hablamos de texto yo me refiero a lo escrito. ¿Sí? Escritura, sagrada escritura, que es el fruto de la inspiración. Esos textos, ¿sí?, aunque están firmes y seguros casi en un 98%, en la transmisión, en el curso de la transmisión, hubo variantes. ¿Sí? Variantes, ¿se entiende la palabrita? Y también en el Evangelio de Juan eso tenemos. Vayan a ver, bueno, ahorita a lo mejor. Bueno, vayan a ver Juan 1, por ejemplo, capítulo 1, verso 35, me parece que es. ¿35? No. Sí, en el capítulo primero. Espera. Debe ser el 34. 34, verso 34. ¿Lo puede leer? En voz alta, ¿cómo dice? Yo lo he visto y atestiguo que Él es el Hijo de Dios. Que Él es el Hijo de Dios. ¿Alguna de sus traducciones tiene algo diferente ahí? ¿Cómo dice? ¿Qué traducción es la suya? Sí, yo he visto y declaro que este es el elegido de Dios. El elegido de Dios. Y acá, ¿cómo dice? Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Oh? ¿Les pusieron alguna nota, alguna llamada ahí su editor? Ajá, ¿no? ¿Qué versión es esta? Claretiana. ¿Aquella? Latinoamericano. ¿Alguien tiene alguna otra? Tengo la Reina Valera, pero ¿Cómo puso? y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿cuál de las dos se llaman variantes? ¿Cuál sería la original? Una de las dos tuvo que haber sido original, ¿no? Una de las dos. ¿Cuáles creen ustedes que pudo haber sido la original? La más antigua. Sí, ¿cómo le hacemos para saber eso? Sería la de Juan por ser si es de Juan, el testigo ocular que escribió esto, el apóstol, lógicamente, ¿verdad? Sería esta declaración que dice que él lo visto, él lo vio y atestigua que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, pero en ese título cristológico, es un título cristológico, el Hijo de Dios, y acá tenemos también en el texto otro
título cristológico, pero que no es hijo de Dios, sino que es el elegido de Dios. ¿Sí? Uno de los dos tuvo que haber sido anterior. En el comentario que hace dice abajo, dice, ha tenido la revelación de la mesianidad de Jesús, ha visto en profundidad y testimonia válidamente que Jesús es el Hijo de Dios. El objeto central de la visión es el Espíritu. Se atribuye a Jesús una función precisa. Bueno, lo que era un poquito de la... Aquí, pero tratan de hacer inteligible por qué la variación, por qué la variante textual. Es textual. Y cuando uno está estudiando estos textos, dice cuál debió ser la original. Y lo que dice es un título mesiánico. ¿Sí? Es un título mesiánico. Solo que a nuestros oídos, cuando escuchamos Hijo de Dios, para nosotros la fórmula Hijo de Dios o el título Hijo de Dios nos refiere al credo de Nicea y Calcedonia, que rezamos todos los domingos en el credo, ¿no? En misa, de la misma naturaleza del Padre, engendrado, no creado, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero eso no es lo que está expresando el escritor aquí todavía. Es un título mesiánico. Y las figuras mesiánicas, lo vamos a ver más adelante, eran diferentes. Tenían colores y figuras diferentes. Entonces es muy probable que el original haya sido el elegido de Dios. Porque es más fácil cambiar el elegido de Dios en Hijo de Dios que cambiar el Hijo de Dios a el elegido de Dios, que es un título menos cristológico, menos dogmático. Ok. Eso es lo que estudia esta gente que se dedica, por ejemplo, ¿no? Y curiosamente en muchos de los puntos álgidos de la Escritura nos encontramos con estas variaciones. Ya no hablemos de las cartas de Pablo. Y si ustedes ahora se ponen porque ya pueden comparar cosas, ¿qué es lo que oye Jesús en el bautismo? ¿O cuáles son las palabras? Justamente ahí donde están las confesiones cristológicas, esos son puntos álgidos. ¿Ok? Que posteriormente se van a interpretar en una dirección. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que hay un camino para llegar ahí. ¿Ok? Eso es lo que estudian estos señores que les llaman exégetas. ¿Exégetas? Ok. Así les llaman. Yo no les puse así. Ok. Exégetas quiere decir los que interpretan, los que se meten en el sentido de esto. El método histórico crítico, ahí están los pasos que ustedes seguramente conocen, ¿no? Pero no se los tienen que aprender ni nada. Simplemente, miren, hay algo de crítica textual. Este último ejemplito que les puse es de crítica textual. Ahí les puse Juan 1, 13, 18 y 28, por ejemplo. ¿Sí? En el Evangelio de Juan vamos a encontrarnos con variaciones, con variantes, que a veces nuestros editores de las Biblias ya no pasan. Hacen el trabajo por nosotros y nos ahorran el pensar. Nos ahorran los dolores de cabeza. Pero es obligación de un editor decir dónde están los dolores de cabeza, ¿no? Es de honestidad profesional. El análisis lingüístico, ¿qué quiere decir eso? Que se tiene que hacer una traducción, ¿sí? Y analizar antes de la traducción en la lengua original y después poder traducir, ¿no es cierto? Porque nosotros traducimos o cambiamos de inglés a español, de español a inglés, ¿no? Cambiando el chip acá. Pero ustedes lo saben mejor que nadie, hay palabras y hay formas que
¿Cómo traduzco esto? ¿No? ¿Cómo traduce compadre en inglés? Compadre. Así. ¿Se me entiende? Aunque tenemos las palabritas, cuando decimos compadre en español, y si usted es mexica, y si usted es de un contexto determinado, ¿no? Para nosotros el compadrazgo es una institución que no tiene parangón en inglés. ¿Y cómo traducimos eso? Como ahorita lo del pinole, ¿cómo explicamos lo del pinole? ¿No? Solo haciéndolo y poniendo, ¿no? O los tamales, ¿cómo les explicamos lo que es en algunas zonas del país lo que son los tamales, lo que representan los... Son asuntos culturales que a veces son intraducibles. Aunque tengamos las palabras, no decimos lo mismo con las palabras. No las decimos, no, porque no dicen, no conllevan el sentido que tienen. Y ni modo. Cada vez que se traduce, ni modo, algo se queda, algo se pierde, algo se gana también. ¿No? Es parte de. ¿Ok? Pero eso es bonito también. ¿Qué se hace? Crítica literaria. Verificar la coherencia de los escritos. Y tienen que hacerle coherencia en el texto, no a mi mundo. ¿Sí? Hay personas que porque lo que está en el texto bíblico les choca, prefieren no leerlo. ¿Sí me entiende? Porque les molesta, les choca, les parece. Entonces, porque les dicen, no, y les hasta aconsejan a otros, no hombre, ni estudies Biblia, eso es muy complicado. ¿Sí? Son capaces de armar y desarmar motores de carros, pero entrarle a la Biblia, no. ¿Sí? ¿Y cómo no dicen? Es que hacer tortillas es muy complicado, porque lo hace todo el mundo, entonces les parezca, no, a ver, cálenle, es complicadísimo. ¿No? Es decir, una vez que empieza, ¿no? Por eso se requiere un entrenamiento, ir avanzando de a poquito. ¿Sí? No todos, ¿sí? Pero bueno, para eso hay gente en la que se puede confiar. La crítica literaria, ¿hay coherencia en los textos? Este es un texto coherente. ¿Hay algo que no le encuentro yo sentido? Entonces ahí en ese momento hay que prender las alarmas. ¿Qué está pasando aquí? O es del texto o soy yo. O es mi cultura, o es la cultura del texto, que no estamos embonando, cuando alguno entendemos. Y los traductores lo que hacen es eso, hacer el puente cultural para que lo que se entiende como mensaje del texto pase sin tanta dificultad a la otra cultura, a nuestra cultura. Porque la Biblia no se escribió en español, ¿verdad? Se escribió en hebreo, en griego, ¿no? En arameo. ¿Sí? Entonces, eso también habla de que necesitamos un poco más de... Ya. Crítica del género. Esto es un poco más complicado, más fino. ¿Sí? Los estudiosos de la Biblia se dieron cuenta de que hay formas de narrar o de contar eventos y a veces son muy similares, ¿no? Por ejemplo, lo más obvio, un milagro, un relato de milagro. ¿Qué se necesita para un relato de milagro? Antes de eso, un enfermo o alguien enfermo, ¿no? Por ejemplo, si es una curación, alguien enfermo, una necesidad, usted ya está haciendo la abstracción y eso va a ser el género. Pero se necesita un enfermo. ¿Qué más se necesita? Eso al final. Pero se necesitan testigos de la curación. ¿Qué más? ¿Cómo le llamamos al que lo cura? ¿Cómo le llamamos al que cura? Curandero. Médico, curandero, ok. En términos técnicos se le llama
taumaturgo, una palabra rara que nunca usamos. Taumaturgo era alguien que hacía milagros, que dejaba a la gente boquiabierta con lo que hacía. ¿No? Taumaturgo. No la vayan a decir esa palabra fuera de aquí porque los deportan. No, el asunto es, se necesita un enfermo. ¿Qué más? El mediador o el curandero, alguien que cura, taumaturgo. ¿Y usted qué dijo? Testigos Testigos. ¿Testigos de qué? del suceso. Se necesita que cure, o sea, un momento donde se constate la curación o se verifique la curación. Y luego testigos, alguien que dé testimonio de que sí estaba. Sí, lo vi que estaba enfermo y él dijo que sí lo. Ajá. Entonces, esos son elementos que son repetitivos. En todos los relatos de milagros se los va a encontrar. Ese es un género. ¿Sí? Una forma de decir las cosas. Por eso es tan difícil distinguir un milagro verídico de uno inventado. Porque solo hay una manera de contar las cosas. ¿No? ¿No les ha tocado a ustedes entrar a los templos y ver retablos? ¿Retablos? ¿No? Los milagros que les llaman también, ¿no? Pero se cuentan, son deliciosos, son sabrosísimos. Las historias que cuentan a veces en las personas ahí, ¿no? Con fotos, pinturitas o lo que sea, ¿no? Son formas muy populares de expresar una fe, una creencia. Le agradezco a San Policarpo porque mi hijo, habiendo caído a un pozo, no murió ahogado, sino del golpe. Ok. Entonces, no, pues que hay cosas de veras ahí para reír. Nunca se han puesto a leer. Ustedes pensaban que la gente estaba rezando ahí delante del santo. No, están leyendo los retablos. Hay cosas deliciosas, de verdad. ¿No? Y cuentan historias. La otra, bueno, ya, ok. Esos son géneros. Es el género literario. Las maneras de decir y de expresar. La crítica de las tradiciones, ¿qué es eso? Hay una tradición, por ejemplo, ahí les pongo el canal 6. El capítulo 6, ¿no? El capítulo 6 del Evangelio de San Juan. ¿Qué hay en el capítulo 6? ¿Cómo le conocemos eso? Como la multiplicación de los panes. ¿Qué sigue? Jesús camina sobre el agua. La travesía del lago. ¿Y luego? La gente busca a Jesús, Ok. Una conversación en torno al pan. el pan de la vida. O lo que sea. Esos elementos los vamos a encontrar repetidos en otros. Eso se hace una tradición. ¿Sí? Hay una multiplicación de panes o la alimentación a la multitud, a unas gentes, una travesía y otra. Si ustedes van a ver a Marcos, si van a ver a Mateo o a Lucas, van a encontrar ese hilito también. Quiere decir que esos elementos, esos tres elementos, muy pronto se anudaron en la tradición cuando se contaban las historias de Jesús. Antes de que quedaran por escrito. Entonces esto de la historia de las tradiciones habla de antes de la historia, es la investigación, la indagación por cómo vinieron aquí a embonarse uno con otro de esta manera. Por último, la crítica de la redacción. ¿Qué es eso de la crítica de la redacción? Ajá, al momento de editar o de escribir, ¿no? Pues se nota la mano del que escribe o del que, ¿no? Del que redacta, ¿sí? Del que cuenta, del que se ha puesto a hacer el libro o a darle coherencia a los eventos.
en los evangelios concretamente. ¿Sí? ¿Cómo se dan cuenta cuando existe un editor dentro de un texto variar estilo? Porque deja su marca, ajá, a veces consciente, a veces inconscientemente, ¿no? Vayan ustedes a ver, por ejemplo, eso que les pongo ahí, 4.2, Juan 4.2. Vayan a verlo, ahí lo tienen cerquita. ¿Ya? Hola, bienvenidos, pásenme. Ajá, lean por favor 3 versos, el 4.1, 4.2 y 4.3. A ver cómo dice ahí. En voz alta para que todos escuchen la voz que tiene. Ándale. Sí, hombre. A ver, síganlo por favor. 3 días después de celebrar una boda en Caná de No, capítulo 4, Ah, perdón. 1. verso 1, 2 y 3. ¿Quién lo tiene? Los fariseos se enteraron de que Jesús tenía más discípulos y bautizaba más que Juan. Si bien eran sus discípulos los que bautizaban, no él personalmente. Cuando Jesús lo supo, abandonó Judea y se dirigió de nuevo a Galilea. Muy bien. No se nota nada raro ahí. No se nota nada raro. ¿Cuál es la contradicción? Siempre bautizaba y Exactamente. ¿Sí? Bautizaba, pero él no. Vayan a ver, ajá. Vayan a ver, por favor. ¿Sí? Verso, capítulo 3, verso 22. Sí, por favor. En voz alta. ¿Qué dice? Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judá, donde pasó algún tiempo con ellos bautizando. Ajá. Vayan, por favor, a ese mismo capítulo en el verso 25 a 26. ¿Qué dice? Un día los discípulos de Juan tuvieron una discusión con un judío sobre la purificación espiritual. Fueron donde Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, en cuyo favor tú hablaste, está ahora bautizando y todos se van a él. ¿Ok? Juan respondió: Ya con eso. Y después lo que leímos en el 4, 1, 2, 3. Acá bautizaba y acá, pero él no. ¿Ok? Entonces ahí se notan inconsistencias en el relato. Tenemos 3 noticias de que Jesús bautizaba y después una de que, bueno, siempre él no era, sino sus discípulos. ¿No? Le echan un poquito de agua para rebajarle la... ¿Por qué? ¿Eso de qué es indicio? De que había cosas, discusiones, disputas en el valor, el sentido, y ahí me gustó esa traducción que pusieron ahí, el valor, el sentido de la purificación y del bautismo. Jesús bautizaba, y entonces, si Jesús bautizaba, la pregunta es, ¿qué valor tenía el bautismo que Jesús bautizaba? Pero entonces ahí serían dos escritores diferentes, uno que estaba a favor y otro contra de... No, el segundo escritor, el del verso 3, el que aclara. Bueno, él no, sino sus discípulos, trata de explicar los datos previos que no los puede borrar. Y en un primer momento nadie se cuestionaba por el valor o el sentido de lo que Jesús hacía. El problema vino cuando empezaron a decir, bueno, ¿eso que Jesús hacía era sacramento o no era sacramento? Entonces empezaron a morder las uñas. ¿Ok? Dijeron, sí, pero no, pero quién, bueno, pues no tanto, pero sí. Y ahí tradujo purificación espiritual. Esa palabra de espiritual no existe en el texto. ¿Ok? Ya es una forma también de paliar la dificultad. Estos pequeños 3 capitulitos fue un proceso de un buen Ok. Sí. largo tiempo de... Lo que estoy es exactamente.
Cuando uno va a leer las Escrituras, normalmente, o el Evangelio, uno no va con la tijera abierta, a ver, ¿sí me entiende? Uno va, como dijo la señora del camión, con su pecho sano, ¿no? Uno no, ajá, pero ya cuando nos ponemos a estudiar, a analizar cómo están los textos y cómo se manejan y cómo están entretejidos, entonces tenemos que ir con mucho cuidado y con mucho, ¿sí? A digerirlos. ¿Y vamos a tener dificultades? Sí. Sí. Porque lo que nos gustaría que fuera lisito, parejito y todo, resulta que no. Que hay más piedras de las que nos gustaría que hubiera. Y en todos lados, en toda la Escritura. Pero ese no es el problema, ese no es el lío. El lío es, como dijo aquel, comer las piedras y no enterarse uno que están adentro. ¿No? Entonces, ese es el ejercicio también que esta gente hace. Entonces, pero lo han hecho muchas personas, no se asusten. Y esto es lo que la iglesia nos recomienda que hagamos. ¿Ok? Este es un documento de la Pontificia Comisión Bíblica que se llama La interpretación de la Biblia en la iglesia, que es donde está copiado todo esto, ¿sí? Por eso lo pongo aquí entrecomillado. Interpretación de la Biblia en la iglesia. No son cosas que yo me estoy inventando. Son cosas que la iglesia quiere que hagamos. En teoría, ¿no? Algunas cosas. Ya cuando entramos en profundidad de esos textos hay que explicar. ¿Por qué? Porque no tiene los elementos para superar esto. ¿Ok? Pero sepan que están allí. ¿Ustedes nunca fueron a las corridas de toros? ¿Sí? Pero pues, nos gustan los toros o lo que sea, pero no nos obligan a bajarlos, a torearlos a todos, hombre. No saldríamos vivos, ¿no? Pero sepan que están allí. ¿Ok? Mejor yo desde arriba, ¿no? Soy torero desde arriba. De café y de cigarro y de café, pero de otra cosa. Ok. Cuando nos ponemos a leer la Escritura, hace rato hablamos de diacronía y de sincronía, ¿sí? Entonces, hay dos formas de acercarnos al texto. Esta, que es diacrónica, que se esfuerza por entender la generación de los textos, su proceso de generación.